Deja de luchar contra lo que es. Enseñanza budista. La mente humana tiene una tendencia natural a resistirse a la realidad. Desde los primeros momentos de la conciencia, nos acostumbramos a querer que las cosas sean diferentes de lo que son. Queremos que las personas cambien, que el tiempo se ajuste a nuestros deseos, que las emociones incómodas desaparezcan, que la vida siga el guión que escribimos en nuestra cabeza. Pero cuanto más luchamos contra lo que es, más sufrimiento creamos. Esta es una de las verdades más profundas que enseñó el Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento nace del apego, de la resistencia, de ese impulso constante de pelear con la realidad, en vez de aceptarla con comprensión y serenidad. Aceptar no es rendirse. Aceptar no significa resignarse a un destino injusto o volverse indiferente ante la vida. Aceptar es ver con claridad, es entender que lo que ya es, simplemente es, y que en ese reconocimiento hay una puerta hacia la paz. La enseñanza budista nos invita a abandonar la guerra interior que mantenemos contra la existencia y a reencontrar el equilibrio que se pierde cuando nuestra mente exige que el mundo se doblegue ante nuestros deseos. El Buda decía, lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, nos abrimos a la sabiduría de la impermanencia, al fluir de la vida. Entendemos que todo, incluso el dolor, puede ser maestro. Pero para llegar ahí, debemos comprender las raíces profundas de nuestra resistencia, el ego, el miedo y el deseo. En este texto exploraremos, desde una mirada budista, cómo detener la lucha interior y reconciliarnos con la realidad. Comprenderemos que dejar de luchar no es pasividad, sino poder interior, que aceptar lo que es no significa dejar de actuar, sino actuar con sabiduría y sin sufrimiento, y sobre todo, que la paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando soltamos la necesidad de controlar. La ilusión de control y la raíz del sufrimiento. Desde pequeños nos enseñan que debemos controlar nuestra vida, controlar los resultados, las emociones, el destino. Crecemos con la idea de que la felicidad depende de nuestra capacidad de manejar el mundo externo. Pero el Buda, al observar el sufrimiento humano, descubrió que esta creencia es una trampa. La causa del sufrimiento no está en los hechos, sino en nuestra relación con ellos. No sufrimos porque las cosas no sean como queremos. Sufrimos porque no aceptamos que no podemos controlarlas. La mente humana busca seguridad en un mundo impermanente. Quiere certezas donde solo hay cambio. Quiere permanencia donde todo es flujo. Y en esa búsqueda imposible se crea la tensión interna, la lucha constante contra lo que es. Un ejemplo simple. Alguien pierde su trabajo y sufre, no tanto por la pérdida en sí, sino porque su mente se aferra a la idea de que eso no debería haber pasado. Otro ejemplo, una relación termina, y en lugar de ver el fin como parte natural del ciclo de la vida, la persona se obsesiona con lo que podría haber sido. En ambos casos, el dolor inicial se multiplica por la resistencia mental. El Buda enseñó que todo fenómeno condicionado está sujeto a 3 marcas: impermanencia, anicca, insatisfacción o sufrimiento, dukkha, y ausencia de un yo permanente, anatta. Cuando comprendemos profundamente estas 3 verdades, dejamos de luchar contra la naturaleza cambiante de la realidad. Entendemos que nada, absolutamente nada, permanece igual. Lo que hoy parece una pérdida puede mañana revelarse como una liberación. Lo que hoy consideramos un obstáculo puede ser el inicio de una nueva etapa. La ilusión de control es la causa principal del agotamiento espiritual. La mente moderna, hiperactiva y ansiosa, busca controlar cada aspecto de la vida, desde lo que otros piensan hasta el rumbo del universo.
Pero esta obsesión genera estrés, miedo y frustración. En cambio, el sabio observa, acepta y actúa desde la serenidad. No porque no le importen las cosas, sino porque ha comprendido que luchar contra lo inevitable es un desperdicio de energía vital. Imagina un río. Si intentas detener su flujo con las manos, terminarás exhausto, pero si aprendes a nadar con su corriente, puedes usar su fuerza a tu favor. La vida es ese río, no se detiene por nuestra resistencia, no se adapta a nuestros caprichos. Cuando luchamos contra ella, nos ahogamos en la corriente. Pero cuando aprendemos a fluir, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias. Aceptar no significa dejar de actuar, significa actuar desde la claridad, sin que la emoción del rechazo o la rabia distorsione nuestra percepción. El Buda enseñaba el camino del medio, ni la pasividad que se rinde ante todo, ni el control obsesivo que pretende dominar la existencia. Ese punto de equilibrio surge solo cuando dejamos de pelear con la realidad y empezamos a cooperar con ella. Dejar de luchar contra lo que es también implica soltar el deseo constante de que las cosas sean diferentes. El deseo, en la enseñanza budista, es la raíz del sufrimiento. No el deseo natural de vivir, sino el deseo aferrado, el que dice, solo seré feliz cuando esto cambie. Esa condición autoimpuesta nos mantiene prisioneros del futuro. El camino hacia la libertad interior comienza cuando soltamos esa exigencia, cuando podemos decir, esto es lo que hay, y aún así puedo estar en paz. La práctica de la atención plena, mindfulness, es una herramienta poderosa para observar esa resistencia en tiempo real. Cada vez que surge el pensamiento, esto no debería estar pasando, podemos detenernos y observarlo sin juicio. Preguntarnos, ¿es realmente cierto que esto no debería ser así? Esa pregunta, simple pero profunda, abre una grieta en la muralla de la resistencia. Nos permite ver que la vida no actúa contra nosotros, sino que simplemente ocurre. La mente que acepta no se vuelve indiferente. Al contrario, se vuelve más compasiva, porque cuando dejamos de luchar, también dejamos de proyectar nuestras frustraciones sobre los demás. Entendemos que cada persona como nosotros está intentando hacer lo mejor posible con el nivel de conciencia que tiene. Comprender esto libera una gran cantidad de energía emocional. Ya no gastamos fuerza en resistir, la usamos para vivir. El control absoluto es imposible. Ningún ser humano, por más sabio o poderoso que sea, puede controlar las mareas del cambio. Pero sí podemos aprender a navegar esas mareas con conciencia. Y eso solo sucede cuando renunciamos a la ilusión del control. Dejar de luchar contra lo que es no significa abandonar los sueños ni los objetivos. Significa perseguirlos sin apego. Significa entender que los resultados no están totalmente en nuestras manos, pero que nuestras intenciones sí lo están. El Buda no enseñó a resignarse, sino a actuar desde la sabiduría. Aceptar no es dejar de crear, es crear sin conflicto interno. Una mente en paz no es aquella que ha eliminado los problemas, sino aquella que ha dejado de verlos como enemigos. Cada situación puede ser un maestro, cada obstáculo, un espejo, cada pérdida, una oportunidad para soltar. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, el presente deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. El ego teme esa aceptación porque se alimenta de la resistencia. Necesita sentir que está al mando, que puede controlar. Pero la conciencia observa al ego sin dejarse arrastrar por su miedo. Cuando el observador interior se fortalece, la vida fluye con más naturalidad. Y lo que antes parecía una batalla constante se transforma en una danza. La enseñanza de Buda sobre la aceptación no es teórica,
es práctica, es un ejercicio diario de soltar el control mental y permitir que la vida se exprese. Cada vez que sientas frustración, impaciencia o rabia, detente y respira. Observa qué parte de ti está luchando. Pregúntate si la realidad realmente necesita cambiar o si lo que necesita cambiar es tu relación con ella. Dejar de luchar contra lo que es no significa perder poder, sino recuperarlo. Significa que tu paz interior ya no depende de que el mundo te obedezca. Cuando alcanzas ese nivel de libertad interior, la vida deja de ser una guerra y se convierte en una experiencia de comprensión profunda. El sabio no pide que el mundo sea como él quiere. Aprende a amar el mundo tal como es. Y en ese amor, la transformación ocurre naturalmente. Porque la aceptación no es pasividad, es la fuerza más profunda que existe. Si algo te está doliendo hoy, observa qué parte de ese dolor proviene de la resistencia. Pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente aceptara que esto es así ahora mismo? Asas. Tal vez descubras que bajo la tormenta de tus pensamientos hay una quietud que siempre ha estado ahí esperando ser reconocida. Esa quietud es tu verdadera naturaleza. Dejar de luchar contra lo que es no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría, porque solo cuando aceptamos el presente tal como es, podemos transformarlo verdaderamente. Si este mensaje te ayudó a reflexionar, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos sobre la sabiduría budista y la paz interior. Cuando uno comienza a observar con atención el flujo de la vida, descubre que la resistencia a lo que es no solo ocurre en los grandes acontecimientos, sino también en los pequeños detalles cotidianos. Nos quejamos del clima, del tráfico, del comportamiento de los demás, de nuestro cuerpo, del paso del tiempo. Esa actitud de oposición constante, aunque parezca inofensiva, erosiona silenciosamente la paz interior. Cada vez que decimos, esto no debería ser así, nos desconectamos de la realidad presente y nos sumergimos en un conflicto interior que drena nuestra energía vital. El budismo nos enseña que esta guerra con lo que existe no es natural, es aprendida. El niño pequeño no lucha contra la lluvia ni se enfada con el viento. Solo los adultos, atrapados en la idea de que el mundo debe obedecer sus deseos, pierden la capacidad de fluir. El origen de esta lucha está en la mente dual, la mente que divide todo en bueno o malo, correcto o incorrecto, deseable o indeseable. Esa mente, guiada por el ego, clasifica cada experiencia según si satisface o no sus expectativas. Pero la vida no se organiza de acuerdo con las categorías mentales, simplemente se despliega. Cuando la mente dice, esto no debería pasar, en realidad está diciendo, mi yo no quiere sentir esto. Y ahí comienza el sufrimiento. La resistencia no cambia los hechos, solo añade una capa de tensión psicológica. Si llueve, resistirse no detiene la lluvia. Si alguien nos decepciona, resistirse no cambia su comportamiento. La resistencia es un intento inútil de luchar contra lo inevitable, un gesto de ignorancia ante la impermanencia de todas las cosas. El Buda enseñó que la sabiduría comienza cuando dejamos de identificarnos con la mente que quiere controlar. Observar sin reaccionar es el primer paso. Cada vez que sientas el impulso de oponerte, puedes detenerte y observar esa energía. Verás que no eres tú quien lucha, sino tu mente condicionada. Detrás de esa mente hay algo más profundo, un espacio de conciencia que no necesita ganar ni tener razón. Ese espacio no rechaza nada, simplemente ve. Cuando uno se asienta en esa conciencia, la vida deja de ser un campo de batalla. Los altibajos siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran. Los acontecimientos pierden su capacidad de dominarte, porque comprendes que tu paz no depende de ellos.
Aceptar lo que es no significa que debas aprobar todo lo que ocurre. El Buda nunca enseñó la pasividad moral ni la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Aceptar no es decir todo está bien cuando algo es injusto o dañino. Aceptar es ver las cosas tal como son, sin distorsión, para actuar desde la claridad. Solo quien acepta puede transformar con sabiduría. Si niegas la realidad, tus acciones nacerán del miedo o del enfado. Si la reconoces, tus acciones nacerán de la comprensión. Esta diferencia es fundamental. Por ejemplo, si una relación termina, puedes resistirte y actuar desde el dolor, buscando recuperar lo que ya no existe, o puedes aceptar que ha terminado y actuar desde la compasión, cuidando tu propio bienestar y el del otro. La acción es la misma, terminar una etapa, pero la energía es completamente distinta. La primera genera sufrimiento, la segunda genera libertad. El problema de luchar contra lo que es radica en la confusión entre aceptación y resignación. La resignación es pasiva y amarga, la aceptación es activa y lúcida. La persona resignada dice, no puedo hacer nada, y su corazón se llena de resentimiento. La persona que acepta dice, esto es lo que hay, y su corazón se abre al aprendizaje. En la resignación hay impotencia, en la aceptación hay poder. El Buda, al alcanzar la iluminación, no dejó de actuar en el mundo. Pasó 45 años enseñando, caminando, ayudando a otros a liberarse del sufrimiento. Pero su acción no surgía del deseo de cambiar la realidad, sino del amor que comprende. Esa es la acción correcta, la que brota del silencio interior, no de la agitación del ego. La mente que lucha contra la realidad vive atrapada en el tiempo psicológico. Constantemente revive el pasado o imagina un futuro ideal donde todo sea perfecto, pero la vida solo ocurre ahora. Resistirse a lo que es significa ausentarse del momento presente. La mente dice, seré feliz cuando esto cambie, y así posterga indefinidamente la paz. El camino budista es precisamente el retorno a la hora. Cuando estás completamente presente, la lucha desaparece, porque ves que en este instante no falta nada. La respiración fluye, el corazón late, la vida ocurre. La mente puede decir, esto no debería estar pasando, pero la realidad no la escucha. Solo tú puedes decidir si seguir alimentando esa voz o dejarla ir. Cada vez que eliges la presencia sobre la resistencia, das un paso hacia la libertad. Uno de los ejercicios más poderosos de la práctica budista consiste en observar sin juicio lo que aparece. Si surge enojo, obsérvalo. Si aparece tristeza, obsérvala. Si algo en la vida no sale como esperabas, observa tu reacción. No la reprimas, pero tampoco te fusiones con ella. Esta observación consciente transforma la energía de la lucha en comprensión. Descubres que detrás de cada resistencia hay miedo, miedo a perder, miedo a no ser amado, miedo a la incertidumbre. Cuando comprendes ese miedo sin condenarlo, se disuelve. El amor consciente es el antídoto contra la resistencia. No un amor sentimental, sino el amor que abraza todo lo que existe, incluso lo que duele. En ese amor, la vida deja de ser enemiga. La práctica del noble camino octuple que enseñó el Buda, recta comprensión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recta subsistencia, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración, nos ofrece una guía práctica para dejar de luchar contra lo que es. Cada uno de esos aspectos apunta a una forma de vivir en armonía con la realidad. Por ejemplo, la recta comprensión nos recuerda ver las cosas como son, no como deseamos que sean. La recta acción nos invita a actuar sin dañar, desde la compasión. La recta atención nos enseña a estar presentes. Todo el camino conduce a la aceptación lúcida de la vida, a esa serenidad profunda que surge cuando dejamos de pelear con los hechos.
A menudo, creemos que aceptar es difícil porque confundimos aceptación con pasividad. Pero aceptar requiere una fuerza inmensa. Se necesita valor para mirar la realidad sin filtros, para reconocer que no todo está bajo nuestro control. El ego, acostumbrado a dominar, se siente amenazado. Quiere cambiar, manipular, imponer su voluntad. Pero cuando uno practica la aceptación, empieza a ver que el control es solo una ilusión. Lo único que podemos controlar verdaderamente es nuestra respuesta ante los acontecimientos. Esa libertad interior es la mayor conquista espiritual. Mientras sigamos esperando que el mundo cambie para estar en paz, seremos prisioneros del deseo. Cuando aprendemos a estar en paz en medio de lo que es, nos convertimos en dueños de nuestra mente. La vida siempre nos dará motivos para resistir. Enfermedades, pérdidas, decepciones, cambios inesperados. Pero el sufrimiento no depende de los hechos, sino de cómo los interpretamos. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Una se hunde en la desesperación, la otra encuentra serenidad. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en el grado de aceptación. El Buda solía decir que la vida nos hiere con una flecha, el dolor inevitable. Pero nosotros nos disparamos una segunda flecha al resistirnos a ese dolor. Esa segunda flecha es el sufrimiento innecesario. Cuando dejamos de lanzar esa segunda flecha, descubrimos que la primera herida sana más rápido. La aceptación, por tanto, no elimina el dolor, pero impide que se convierta en sufrimiento prolongado. En la práctica diaria, dejar de luchar contra lo que es implica también dejar de luchar contra uno mismo. Muchas personas viven en guerra interior. Se culpan por el pasado, se exigen perfección, se comparan con los demás, creen que solo serán dignas de amor si cambian, si corrigen sus defectos, si alcanzan un ideal. Pero la autocrítica constante es otra forma de resistencia. El Buda enseñó que la compasión comienza por uno mismo. No puedes aceptar la vida si no te aceptas. No puedes dejar de pelear con el mundo si sigues peleando contigo. Cuando te miras con comprensión, cuando reconoces que estás aprendiendo, cuando perdonas tus errores, algo dentro de ti se relaja. Ese descanso interior es el inicio de la paz. Aceptar no significa renunciar a mejorar. Significa mejorar desde el amor, no desde la culpa. Significa avanzar sin odio hacia tu propio camino. Cuando dejas de luchar contigo, la energía que antes gastabas en autocastigarte se convierte en fuerza creativa. La mente se aclara, el corazón se abre y la vida comienza a cooperar contigo. Porque la realidad no está separada de ti, eres parte de ella. La lucha contra lo que es, en última instancia, una lucha contra ti mismo. La aceptación es el retorno a la unidad. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego, y el apego no solo se manifiesta en las cosas materiales, sino también en las ideas, en las emociones, en las expectativas. Queremos que la vida siga un guión que nosotros escribimos, y cuando no lo hace, sentimos que algo anda mal. Pero la vida no es una historia lineal. Es una danza de causas y condiciones. Todo lo que ocurre, ocurre porque debía ocurrir en ese momento para que la evolución siga su curso. Resistirse a ello es como querer que una flor se abra antes de tiempo. La aceptación nos enseña a confiar en el ritmo natural del universo, en esa inteligencia que guía cada acontecimiento, incluso los que no comprendemos. Cuando aprendemos a soltar el control, descubrimos algo sorprendente. La vida, por sí misma, se armoniza. Las cosas fluyen sin esfuerzo cuando no intervenimos con nuestra resistencia. No significa que todo sea fácil, sino que la carga se vuelve más ligera. La ansiedad disminuye, el miedo se disuelve y una sensación de confianza aparece. Esa confianza no es ciega,
es fruto de la experiencia. Has visto que cada vez que resististe, sufriste, y cada vez que aceptaste, la vida se acomodó sola. Poco a poco, la mente deja de pelear porque comprende que la realidad no necesita su interferencia. Dejar de luchar contra lo que es no implica perder la pasión ni los deseos sanos. Implica vivirlos con desapego. Puedes tener metas, sueños y proyectos, pero sin convertirlos en condiciones para tu paz. Puedes esforzarte por mejorar el mundo, pero sin imponerle tu voluntad. El sabio actúa sin ansiedad por el resultado. Hace lo mejor que puede y deja que la vida decida el resto. Esa actitud no es indiferencia, es sabiduría práctica. Cuando comprendes que no controlas los resultados, puedes actuar con más pureza. Ya no actúas para conseguir algo, sino porque actuar correctamente es, en sí mismo, suficiente. El proceso de aceptación también nos enseña la humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que la vida no gira alrededor de nuestros deseos, que el dolor, la pérdida y el cambio son experiencias universales, compartidas por todos los seres. Cuando reconocemos esto, el corazón se vuelve más compasivo. Dejamos de juzgar a los demás por sus reacciones, porque entendemos que cada uno está enfrentando su propio nivel de resistencia. La aceptación nos une, mientras que la lucha nos separa. Quien acepta la vida, acepta también a los demás, con sus luces y sombras. A veces creemos que aceptar es una renuncia a nuestros sueños, pero es lo contrario, es una apertura a posibilidades más amplias. Cuando sueltas la rigidez del «debería ser así», la vida puede mostrarte caminos que nunca habías considerado. Muchas veces, las mejores oportunidades surgen precisamente de aquello que inicialmente resististe. Lo que parecía una pérdida puede convertirse en liberación, y lo que parecía un error puede revelarse como un paso necesario. Solo la mente que no se aferra puede ver el milagro oculto detrás de los hechos. Por eso el Buda decía que el sabio ve con ojos nuevos cada instante, porque ha dejado de luchar con el pasado y el futuro. Aceptar también significa rendirse al misterio, reconocer que no todo puede ser comprendido, que hay fuerzas invisibles, causas profundas, karmas antiguos que se entrelazan en el tejido de la existencia. El intento de entenderlo todo es otra forma de control. La mente racional no soporta el misterio. La mente despierta lo abraza. En esa rendición hay libertad porque dejas de exigir explicaciones y comienzas a vivir con confianza. La fe budista no es creer en algo externo, es confiar en la ley del Dharma, en el orden natural de la realidad. Es saber que cada experiencia, incluso las más difíciles, contiene una enseñanza, y que luchar contra ellas solo retrasa la comprensión. Con el tiempo, la práctica de la aceptación transforma completamente la relación con la vida. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. Las pérdidas duelen, pero no destruyen. Los cambios asustan, pero también inspiran, porque detrás de todo lo transitorio descubres una estabilidad más profunda, la conciencia que observa. Esa conciencia no necesita que las cosas sean de una forma u otra. Simplemente presencia la danza de la existencia. Cuando te estableces en esa conciencia, la vida deja de ser una secuencia de problemas a resolver y se convierte en una oportunidad continua de despertar. Cada situación, cada persona, cada obstáculo se vuelve un maestro. El Buda dijo, «La paz llega cuando cesa la resistencia». En esa frase se resume toda la enseñanza. La mente que acepta ya no se preocupa por ganar o perder, por tener o no tener, simplemente es. Y en ese ser, la felicidad natural emerge, no una felicidad pasajera basada en condiciones, sino una alegría serena que nace del silencio interior. Esa alegría no depende de nada externo, y por eso no puede ser arrebatada.
Es la libertad última. Cuando finalmente entiendes que luchar contra lo que es luchar contra la realidad misma, algo dentro de ti se rinde, no por debilidad, sino por comprensión. Y en esa rendición descubres la fuerza más pura, la de estar en paz con la vida tal como se presenta. Si esta reflexión te ha ayudado a encontrar calma y claridad, suscríbete al canal para continuar explorando juntos las enseñanzas del Buda y el arte de vivir en aceptación. A medida que uno avanza en el camino espiritual, se da cuenta de que la verdadera aceptación no se alcanza con la mente, sino con el corazón. Puedes entender intelectualmente que luchar contra lo que es genera sufrimiento. Puedes repetir frases de sabiduría, puedes incluso practicar la meditación durante años, pero si en tu interior sigues resistiéndote emocionalmente a la realidad, la paz no llega. La aceptación profunda no ocurre como una idea, sino como una rendición del alma. Es el momento en que ya no hay deseo de que las cosas sean diferentes, porque comprendes que la vida, tal como es, ya contiene todo lo necesario para tu evolución. Esa comprensión no se fuerza, surge cuando has visto con claridad suficiente el ciclo del dolor y la resistencia, cuando has comprendido que ningún esfuerzo del ego puede cambiar lo inevitable. Algo se relaja dentro de ti. Y esa relajación es el principio de la libertad. En la enseñanza budista, el sufrimiento se disuelve cuando comprendemos la naturaleza impermanente y vacía de todos los fenómenos. Pero comprender no es solo pensar, es sentir la verdad directamente en la experiencia. Por eso el Buda insistía en la práctica de la meditación, no como una técnica de calma superficial, sino como una vía para ver las cosas tal como son. Cuando te sientas en silencio y observas la respiración, la mente te mostrará su incesante movimiento, juicios, deseos, rechazos, expectativas. Verás cuán profundo es el hábito de luchar con cada instante. Esto es aburrido, esto no debería doler, esto debería durar más. Esos pensamientos son el reflejo de la mente condicionada que no sabe permanecer en lo que es. Pero si permaneces observando, sin identificarte, algo comienza a cambiar. Descubres que los pensamientos vienen y van, que las emociones surgen y desaparecen, y que tú no eres ninguno de ellos. Eres el espacio en el que todo aparece y desaparece. Eres la conciencia que observa la lucha, no la lucha misma. En esa comprensión, la resistencia pierde su poder. La aceptación no es un acto único, sino una práctica continua. Cada día, la vida nos ofrece oportunidades para ejercitarla, desde las más pequeñas frustraciones hasta los grandes desafíos. El camino del despertar no consiste en evitar las dificultades, sino en dejar de oponerse a ellas. Cada situación incómoda es una puerta hacia la comprensión. Si la rechazas, permaneces dormido. Si la aceptas, despiertas. La vida es el maestro más sabio, pero sus enseñanzas solo se revelan a quienes dejan de discutir con ella. El ego, en su arrogancia, cree saber lo que es mejor. Pero la existencia tiene una sabiduría mucho más profunda. Cuando confías en esa sabiduría, incluso el dolor se vuelve sagrado. Aceptar lo que es no significa perder discernimiento. No se trata de decir todo está bien mientras hay injusticia o sufrimiento ajeno. La aceptación lúcida reconoce el dolor del mundo, pero no lo convierte en amargura. Actúa con compasión sin odiar, ayuda sin imponer, comprende sin juzgar. Esa actitud es posible solo cuando el corazón ha dejado de resistir. Cuando dejas de luchar con lo que es, puedes actuar desde el amor, no desde la rabia. El Buda no enseñó a cerrar los ojos ante el sufrimiento, sino a enfrentarlo sin aversión ni apego. Esa es la esencia del equilibrio espiritual. Ver el dolor y responder con sabiduría.
El mayor obstáculo para la aceptación es el miedo. Miedo a perder lo conocido, miedo al cambio, miedo a lo que vendrá si dejamos de controlar. La mente cree que si no lucha, será destruida. Pero el miedo es solo una sombra creada por la ilusión del yo. Cuando observas ese miedo sin huir, sin negarlo, ves que no hay nada real detrás. Es una construcción mental basada en experiencias pasadas y proyecciones futuras. La vida, en su pureza, no es temible. Lo que asusta es la interpretación que hacemos de ella. Cuando el corazón se abre al presente, el miedo se disuelve, porque descubres que el ahora siempre es manejable. El problema no está en lo que ocurre, sino en la historia que contamos sobre ello. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la interdependencia de todos los fenómenos, conocida como Pratitya-samutpada, la originación interdependiente. Nada existe por sí mismo, todo surge en relación con todo lo demás. Cuando entiendes esto, comprendes que no hay nadie contra quien luchar. El enemigo, el obstáculo, el dolor, todos son parte del mismo tejido de la existencia. Resistirse a ellos es resistirse a la totalidad. Cuando abrazas esta visión, tu perspectiva cambia por completo. Ya no ves la vida como una serie de sucesos separados que debes controlar, sino como un flujo continuo de causas y condiciones. Y en ese flujo, tu papel no es luchar, sino cooperar conscientemente. Eres una ola en el océano del ser. Tu libertad está en moverte con el agua, no contra ella. El sufrimiento humano se intensifica porque olvidamos esa conexión. Nos creemos entidades separadas, individuos aislados que deben luchar por sobrevivir. Esa visión dualista alimenta la resistencia. Pero cuando reconoces que tú y la vida son uno, la lucha desaparece naturalmente. No puedes pelear contra ti mismo. El Buda alcanzó la iluminación al ver esa unidad. No hay yo y el mundo, solo un proceso interdependiente. Cuando comprendes esto, la aceptación se vuelve natural. Ya no tienes que forzarla. Simplemente ocurre. La mente deja de dividir y en esa unificación la paz se instala. Aceptar también implica aceptar la imperfección. La mente busca siempre la perfección según sus propios criterios. Quiere que las personas sean de cierta manera, que el cuerpo se mantenga joven, que la sociedad funcione sin fallos, pero la vida es imperfecta por naturaleza. Esa imperfección no es un error, es la expresión de su belleza dinámica. El cerezo florece y luego pierde sus pétalos. Esa fugacidad es lo que lo hace hermoso. El sufrimiento surge cuando queremos que las flores duren para siempre. La aceptación nos enseña a disfrutar mientras están, sin miedo a que se vayan. El amor verdadero, el amor consciente, no se aferra, agradece y deja ir. Así también debemos amar la vida, con gratitud y sin posesión. Muchos buscan la aceptación como una forma de no sentir dolor, pero la aceptación no elimina las emociones, las vuelve transparentes. Cuando aceptas una emoción, ésta pierde su densidad. Por ejemplo, si sientes tristeza y no luchas contra ella, simplemente la observas. La tristeza fluye y se disuelve. Si la reprimes o la juzgas, se enquista. Lo mismo ocurre con el enojo, el miedo, la frustración. Las emociones son como olas. Si las dejas pasar, no te ahogan. El sufrimiento surge cuando intentas detenerlas o cuando te identificas con ellas. El arte de la aceptación es permitir que la vida emocional se exprese sin perderte en ella. Es el equilibrio entre sentir plenamente y no ser esclavo de lo que sientes. En la práctica de la aceptación, la compasión juega un papel central. No puedes aceptar la realidad si no tienes compasión por ti mismo y por los demás. La compasión es la comprensión profunda de que todos los seres sufren y buscan liberarse del sufrimiento. Cuando ves esto, dejas de exigir perfección.
Comprendes que las personas actúan según su nivel de conciencia, que las circunstancias moldean los comportamientos, que nadie es completamente culpable ni completamente inocente. Esa comprensión disuelve el juicio y abre el camino de la aceptación. No se trata de justificar el mal, sino de comprender sus causas. Y en esa comprensión nace el perdón. El perdón es una forma elevada de aceptación. Aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede liberarse. Aceptar también significa aceptar el flujo del tiempo. Nada permanece. Todo lo que amamos, todo lo que tememos, todo lo que construimos, está sujeto al cambio. La mente sufre porque quiere permanencia, quiere eternidad en un mundo que es movimiento puro. Pero el cambio no es enemigo, es la esencia de la vida. La muerte, lejos de ser una tragedia, es la expresión más clara de la impermanencia. Sin muerte no habría renovación. Sin pérdida no habría crecimiento. Resistirse al cambio es resistirse a la evolución del alma. Cuando comprendes que todo pasa, dejas de aferrarte. Y cuando dejas de aferrarte, puedes amar más profundamente, porque ya no temes perder. La libertad del corazón surge cuando puedes decir, nada me pertenece, y por eso puedo disfrutarlo plenamente mientras está aquí. Dejar de luchar contra lo que es implica una rendición profunda ante la sabiduría del universo. No es una rendición desesperada, sino consciente. Es reconocer que hay un orden más grande, una inteligencia que guía cada experiencia. Puedes llamarla dharma, karma, energía cósmica o simplemente vida. Pero esa fuerza actúa siempre a favor del despertar, aunque a veces lo haga mediante el dolor. Cada situación difícil tiene un propósito oculto, empujarte hacia la comprensión. Resistirlo es como resistir la mano del maestro que intenta levantarte. La aceptación, en cambio, te permite aprender la lección sin sufrimiento innecesario. Por eso, los sabios dicen que cuando aceptas el dolor se vuelve sabiduría. En el silencio interior, donde no hay pensamiento ni juicio, puedes sentir esa inteligencia trabajando. La mente no la entiende, pero el corazón la reconoce. Es la misma fuerza que hace brotar una semilla que mueve las estrellas, que respira a través de ti. Cuando confías en ella, la necesidad de controlar se disuelve. Empiezas a vivir desde la fe profunda, no en el sentido religioso limitado, sino en la confianza viva de que todo tiene su razón de ser. Esa confianza es la base de la verdadera serenidad. El que confía no necesita pelear, simplemente actúa en armonía con lo que la vida presenta, sabiendo que cada paso, incluso los inciertos, lo conducen a su destino correcto. Pero el ego no desaparece fácilmente. La mente sigue queriendo imponer su versión de la realidad. Por eso, la práctica de la aceptación requiere vigilancia constante. Cada vez que surja el pensamiento, esto no debería estar pasando, detente, respira. Observa el pensamiento como si fuera una nube. No lo alimentes. Deja que pase. Hazlo una y otra vez. Con el tiempo, ese pensamiento pierde fuerza. La resistencia se debilita y la paz se vuelve tu estado natural. Este entrenamiento mental es la esencia de la meditación aplicada a la vida. No se trata solo de sentarse en silencio, sino de vivir despierto, consciente de cada reacción, de cada impulso de lucha y transformarlo en comprensión. Hay un momento en el camino espiritual en que la aceptación se convierte en gratitud. Ya no solo aceptas lo que es, sino que agradeces lo que es. Incluso lo difícil, lo doloroso, lo inesperado, porque ves que todo contribuye a tu despertar.
Esa gratitud no es una actitud positiva superficial, es una visión profunda del orden invisible. Cuando puedes mirar una dificultad y decir gracias por esta lección, has trascendido la dualidad. La vida deja de ser una sucesión de pruebas y se convierte en un proceso de iluminación constante. En ese estado no hay resistencia porque no hay separación entre tú y lo que ocurre. La conciencia se funde con el flujo del ser y la lucha cesa para siempre. El mundo moderno nos empuja en dirección contraria. Nos enseña a competir, a controlar, a planificar, a resistir cualquier forma de incomodidad. Pero ese entrenamiento mental es justamente lo que nos enferma. Nos desconecta de la sabiduría natural del cuerpo, de la intuición del alma, de la simplicidad del presente. Aceptar lo que es un acto revolucionario en una cultura que glorifica la lucha. Es atreverse a vivir sin la armadura del control, con el corazón desnudo ante la existencia. Es permitirte ser vulnerable y descubrir que en esa vulnerabilidad hay una fuerza inmensa. Porque el poder verdadero no está en dominar, sino en comprender. La aceptación también transforma nuestras relaciones. Cuando dejas de luchar contra lo que es, dejas de intentar cambiar a los demás. Comprendes que cada persona está en su proceso y que el amor no es imponer, sino acompañar. Cuando aceptas al otro tal como es, sin intentar moldearlo, le das el regalo más grande, la libertad de ser. Y esa libertad, paradójicamente, es lo que más acerca a las almas. Muchas relaciones fracasan porque cada uno lucha contra la naturaleza del otro. Pero cuando ambos aprenden a aceptar, la armonía surge naturalmente. El amor deja de ser una batalla de egos y se convierte en un espacio de crecimiento mutuo. Aceptar al otro no significa tolerar el abuso o la injusticia, significa no resistirse internamente al hecho de que el otro es como es. Puedes decidir alejarte, poner límites, cambiar de camino, pero sin odio. La acción nacida de la aceptación es firme, pero pacífica. No busca castigar, sino preservar la armonía. El odio es una forma de apego, te mantiene atado a lo que rechazas. Solo la comprensión libera. Cuando actúas desde la aceptación, cada decisión se vuelve más clara, más amorosa, más efectiva. Y la vida responde con la misma energía. Lo que resistes te persigue, lo que aceptas se transforma. Aceptar también implica aceptar la lentitud de tu propio despertar. Muchas personas se frustran porque creen que deberían estar más evolucionadas, más tranquilas, más sabias. Pero incluso esa exigencia es otra forma de lucha. La mente espiritual, cuando se llena de expectativas, se convierte en un nuevo enemigo. La iluminación no es una meta a conquistar. Es un proceso natural que ocurre cuando dejas de interferir. El Buda no se iluminó porque se esforzara por ser iluminado, sino porque se sentó bajo el árbol Bodhi y dejó de buscar. Esa es la enseñanza central. La paz llega cuando cesa la búsqueda. Cuando aceptas que ya eres lo que estás buscando, el camino se abre solo. Cada instante de resistencia es una oportunidad de despertar. Cada vez que algo no sale como quieres, puedes elegir, luchar o aprender. El sufrimiento se repite hasta que aprendes la lección que contiene. Y la lección siempre es la misma. Soltar el control, confiar, permitir. Cuando finalmente dejas de luchar contra lo que es, experimentas una expansión indescriptible. Ya no te defines por lo que ocurre, sino por la conciencia que observa. Descubres que eres más vasto que cualquier circunstancia, más libre que cualquier situación. Ese descubrimiento es el corazón del Dharma. No eres el que sufre, eres la conciencia que presencia el sufrimiento. Y en esa conciencia no hay lucha posible. El sabio no busca cambiar el mundo, busca comprenderlo. Y al comprenderlo,
Su sola presencia cambia todo a su alrededor, porque la aceptación tiene un poder transformador silencioso. No impone, no exige, no amenaza. Simplemente irradia paz, y esa paz toca los corazones de los demás. La resistencia genera más resistencia. La aceptación disuelve los conflictos. Así actúa la verdadera sabiduría, sin esfuerzo, sin violencia, sin lucha. Cuando entiendes esto, ya no necesitas grandes teorías espirituales. Basta con observar la vida con ojos nuevos. Cada respiración, cada amanecer, cada pérdida y cada alegría son expresiones del mismo misterio. Aceptar ese misterio es aceptar la totalidad, y en esa aceptación encuentras lo que siempre habías buscado: descanso. El descanso del alma que ya no necesita ganar, que ya no teme perder, que ya no se siente separada. El descanso de ser uno con lo que es. Aceptar es la forma más pura de amor. No el amor romántico o emocional, sino el amor esencial que dice sí a la vida en todas sus formas. Ese sí es la oración más poderosa que puede pronunciar el ser humano. Es el reconocimiento de que la existencia es perfecta incluso cuando parece caótica. Es la entrega del ego a la sabiduría del todo. Y cuando ese sí se vuelve tu modo de vivir, ya no hay nada que temer. La vida y tú sois uno, danzando juntos en el eterno ahora. Si esta enseñanza resonó contigo y te ayudó a encontrar un poco más de paz, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría budista y el arte de vivir sin resistencia. Cuando el ser humano finalmente comprende que la resistencia es la raíz de su sufrimiento, comienza a mirar la vida con una nueva disposición interior. Ya no pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me pasa? Esa pequeña transformación mental marca la diferencia entre el sufrimiento inútil y la evolución consciente. En la primera pregunta hay queja, en la segunda hay apertura. En lugar de una lucha contra la realidad, se abre el espacio para el aprendizaje. El Buda enseñaba que la vida no castiga ni recompensa, enseña. Todo lo que llega, llega para mostrarnos algo, para desmantelar una ilusión, para revelar una parte de nuestra mente que todavía se aferra a lo transitorio. Resistir a eso es como negarse a aprender la lección más importante, la del desapego. Cuando dejas de luchar contra lo que es, comienzas a descubrir una sabiduría silenciosa en el corazón de cada experiencia. Lo que antes parecía una tragedia se revela como una oportunidad para despertar. Lo que antes llamabas pérdida se convierte en un espacio de renovación. Pero esta transformación no ocurre en la superficie de la mente, ocurre en las profundidades del alma. Cuando te rindes completamente a la experiencia, esa rendición no es debilidad, sino una confianza absoluta en la vida. No es pasividad, sino un acto de entrega consciente. Es decirle al universo, no entiendo del todo lo que ocurre, pero confío en que esto también forma parte de mi camino. Aceptar lo que es no significa que la vida se vuelva fácil. La aceptación no elimina los desafíos, pero cambia tu relación con ellos. Lo que antes veías como enemigos, ahora lo ves como maestros. Lo que antes te parecía insoportable, ahora lo enfrentas con ecuanimidad. El equilibrio que surge de la aceptación es tan profundo que incluso en medio del caos puedes mantener la calma. El Buda comparaba la mente despierta con un lago en calma. Las olas pueden agitar su superficie, pero las profundidades permanecen serenas. Esa serenidad no depende de las circunstancias, sino de la comprensión. Comprender que la vida cambia, que nada es permanente, que el control es una ilusión, que resistir no cambia nada. Esa comprensión es la llave que abre la puerta de la libertad. El ego teme esa libertad porque su existencia se basa en la lucha.
Sin algo contra lo cual oponerse, el ego se disuelve. Por eso la mente busca constantemente un conflicto, algo que arreglar, alguien a quien culpar, un futuro que alcanzar. Vivimos adictos a la fricción. Cuando no hay problemas, los inventamos. Pero el despertar espiritual comienza cuando te cansas de esa batalla interminable, cuando entiendes que no necesitas más drama para sentirte vivo. La vida, en su simplicidad, ya es suficiente. No hay necesidad de adornarla con resistencia. La aceptación te devuelve a la pureza original del ser, a la inocencia con la que llegaste al mundo. En ese estado, no hay que defender nada, porque no hay nada que perder. Lo que es, simplemente es. En los textos budistas se dice que el samsara, el ciclo del sufrimiento, es una creación de la mente que no acepta. Cuando la mente lucha contra la realidad, se encadena a ella. Pero cuando la mente acepta, se libera del samsara y entra en el nirvana, el estado de paz absoluta. Este nirvana no está en otro lugar ni en otro tiempo, está aquí, en el mismo mundo que siempre has habitado, pero visto con ojos diferentes. El samsara y el nirvana coexisten en el mismo espacio. La diferencia está en la percepción. La mente que resiste ve caos, la mente que acepta ve armonía. Nada externo cambia, cambia tu relación con lo que ves. Esa es la revolución interior que propone el budismo, transformar el modo de ver, no el mundo visto. Cuando la mente deja de luchar, surge una sensación de ligereza, el cuerpo se relaja, la respiración se suaviza, el corazón se expande. Esa sensación no viene de afuera, sino de la eliminación del conflicto interno. Vivir resistiendo es como caminar con una piedra en el zapato sin darte cuenta. Te acostumbras al dolor y crees que es normal. Pero cuando finalmente sacas la piedra, cuando sueltas la resistencia, te das cuenta de que la vida puede ser mucho más sencilla de lo que imaginabas. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los percibes como amenazas. La vida sigue teniendo altibajos, pero tú ya no te hundes con ellos. Has aprendido a surfear las olas en lugar de ahogarte en ellas. La aceptación también requiere humildad. La arrogancia espiritual es una de las trampas más sutiles del camino. Creer que ya lo sabes todo, que estás por encima de los demás, que tu despertar te hace especial, es solo otra forma de resistencia, porque el ego espiritual sigue siendo ego. La verdadera humildad nace cuando reconoces que no controlas nada, que la sabiduría no te pertenece, que eres solo un canal a través del cual la vida fluye. En ese reconocimiento desaparece la lucha. No hay yo que acepta ni yo que se rinde. Solo hay aceptación ocurriendo. El Buda alcanzó la iluminación no porque dominara el mundo, sino porque dejó de separarse de él. En su comprensión no había un yo separado del universo. Todo era uno, sin lucha, sin resistencia. Aceptar también significa aceptar la incertidumbre. La mente busca seguridad en un mundo donde nada está garantizado. Quiere certezas, quiere saber qué pasará mañana, quiere controlar el futuro. Pero el futuro no existe más que como pensamiento. La vida real solo ocurre ahora, y en este ahora siempre hay suficiente. Siempre hay aire para respirar, suelo para sostenerte, conciencia para observar. El miedo al futuro es una ilusión creada por la mente que no puede estar presente. Cuando aprendes a vivir en el ahora, el miedo desaparece, porque el ahora nunca es insoportable. Solo lo es la historia que te cuentas sobre lo que podría pasar. Aceptar el presente tal como es el antídoto contra la ansiedad. Es volver al único lugar donde la vida realmente ocurre. En la práctica de la meditación, este principio se experimenta claramente. Cuando meditas, la mente intenta distraerte con pensamientos sobre el pasado y el futuro, pero cada vez que la traes de vuelta a la respiración, practicas la aceptación. Dices, sin palabras, esto es lo que hay ahora.
Esa simple frase, repetida miles de veces en la mente consciente, reconfigura tu relación con la vida. Te enseña a estar, sin huir. Te enseña a confiar, sin saber. Te enseña a soltar, sin miedo. La meditación no consiste en detener los pensamientos, sino en dejar de luchar contra ellos. La lucha con los pensamientos es la misma lucha que tienes con la realidad. Cuando observas sin resistencia, los pensamientos pierden su poder, como las olas que se disuelven al llegar a la orilla. La resistencia no solo se manifiesta en la mente, sino también en el cuerpo. El cuerpo almacena las tensiones de todo aquello que no aceptamos. Cada emoción reprimida, cada situación no digerida, deja una huella. Por eso, aceptar también implica permitir que el cuerpo sienta. Llorar cuando hay tristeza, temblar cuando hay miedo, descansar cuando hay cansancio. El cuerpo, si lo escuchas, es un sabio maestro. Cuando lo fuerzas, cuando lo juzgas, cuando lo resistes, enferma. Pero cuando lo aceptas, se sana. La aceptación es, en esencia, sanadora, porque une lo que la mente separó. Al aceptar el cuerpo, aceptas la vida en su forma más pura. Aceptar lo que es también significa dejar de culpar. Culpar a los demás, a uno mismo, a las circunstancias o a la suerte, es otra forma de resistencia. La culpa es una manera de no asumir la realidad tal como es. Decir, esto no debería haber pasado, o yo no debería haber hecho eso, es una negación del momento presente. Pero cuando comprendes que todo ocurre como resultado de causas y condiciones, la culpa se disuelve en comprensión. No hay víctimas ni verdugos, solo conciencia aprendiendo a través de la experiencia. Eso no significa que no haya responsabilidad, sino que la responsabilidad surge desde la sabiduría, no desde la condena. La aceptación te permite responder con claridad, no reaccionar desde la inconsciencia. El budismo enseña que la vida es como un espejo. Lo que ves afuera es el reflejo de lo que llevas dentro. Si luchas contra el mundo, es porque hay una guerra en tu interior. Si aceptas el mundo, es porque has hecho las paces contigo mismo. Todo lo externo es solo una proyección de la mente. Por eso, cuando sanas tu relación con la realidad interna, la realidad externa cambia automáticamente. No porque la cambies, sino porque ya no la percibes como amenaza. La aceptación transforma la percepción, y la percepción transforma el mundo. Esta es la verdadera alquimia espiritual. Convertir el plomo de la resistencia en el oro de la paz interior. Aceptar también implica aceptar los límites. Vivimos en una cultura que glorifica la superación constante. El puedes lograrlo todo. El nunca te rindas. Pero el budismo enseña una sabiduría más profunda. Saber cuándo actuar y cuándo detenerse. No todo puede ni debe ser conquistado. Hay momentos para avanzar y momentos para soltar. Saber distinguirlos es signo de madurez espiritual. La mente que acepta no se rinde por debilidad, sino porque reconoce que forzar las cosas va contra el orden natural. Todo tiene su tiempo. Incluso el crecimiento espiritual necesita descanso. Resistir el ritmo natural de la vida es una forma de violencia. La aceptación devuelve la suavidad al alma. Aceptar también significa abrazar la soledad. La mente teme el silencio y la quietud porque en ellas no hay distracciones. Pero el silencio no es vacío, es plenitud. En el silencio, lo que es se revela. Cuando estás solo y dejas de resistirte a la soledad, descubres que no estás realmente solo. Descubres la presencia viva que te acompaña siempre. La conciencia misma. En ella no hay carencia ni separación. Esa es la razón por la que los monjes budistas buscan el retiro, no para escapar del mundo, sino para encontrarse con lo que siempre ha estado ahí. Cuando aprendes a estar contigo sin huir, la lucha se detiene. Ya no necesitas que la vida te entretenga, te basta con ser.
Aceptar lo que es también transforma tu relación con el tiempo. El tiempo psicológico, el que mide el ego, se disuelve cuando vives en aceptación. No hay antes ni después, solo hay ahora. El pasado deja de atormentarte porque lo aceptas como parte de tu camino. El futuro deja de preocuparte porque confías en la vida. Y en ese ahora infinito encuentras descanso. Descubres que no necesitas correr hacia ningún lugar, porque ya estás en casa. El hogar no es un sitio físico, sino un estado de ser. La aceptación te lleva de vuelta a ese hogar interior, donde nada falta y nada sobra. Con el tiempo, aceptar se convierte en una forma de oración silenciosa. No necesitas palabras, ni rituales, ni creencias. Solo la disposición interior de decir sí a la vida. Ese sí te conecta con la sabiduría universal, con la energía que sostiene todo. Cada vez que dices sí en lugar de no, expandes tu conciencia. Cada vez que eliges fluir en lugar de resistir, purificas tu mente. La vida se vuelve más clara, más ligera, más auténtica. El sufrimiento disminuye no porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Te vuelves un participante consciente del flujo del universo, no un obstáculo. Aceptar no significa perder la pasión por vivir, sino vivir con más intensidad, pero sin ansiedad. Significa entregarte por completo a cada momento, sin dividirte entre esto me gusta y esto no. La vida se experimenta plenamente cuando dejas de juzgarla. La flor es hermosa no porque dure, sino porque existe. El día es perfecto no porque sea soleado, sino porque es. El simple hecho de ser, de respirar, de sentir, ya es un milagro. Cuando te das cuenta de eso, la lucha se disuelve por sí sola. La aceptación también tiene un aspecto misterioso. Cuando dejas de luchar contra lo que es, las cosas cambian solas. Es como si la vida esperara tu rendición para moverse. Mientras resistes, bloqueas el flujo. Cuando sueltas, el río retoma su curso. Muchas veces, el cambio que tanto anhelabas ocurre justo después de aceptar que no puedes forzarlo. Porque la energía del control se interpone entre tú y la armonía del universo. En cambio, la energía de la aceptación invita a la vida a colaborar contigo. No hay magia en ello, solo coherencia. Cuando estás en paz con lo que es, el universo refleja esa paz. Así, la aceptación se convierte en la práctica más elevada. No requiere grandes esfuerzos ni doctrinas complejas. Solo requiere presencia. Requiere el coraje de mirar la vida tal como es, sin adornos ni resistencias. Requiere confianza en la sabiduría que guía el movimiento de las cosas. Y sobre todo, requiere amor. Porque solo el amor puede decir sí incondicionalmente. Cuando amas la vida, incluso sus sombras, el miedo desaparece. El amor es la forma más profunda de aceptación, y la aceptación es la forma más pura de amor. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor la paz que surge de aceptar la vida, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del Buda y el arte de vivir sin resistencia. A lo largo de todo el camino espiritual, el ser humano pasa por diferentes etapas de resistencia y comprensión. Al principio, la vida parece una fuerza imprevisible que constantemente nos pone a prueba. Cada acontecimiento que no coincide con nuestros deseos se interpreta como un obstáculo o una injusticia. Pero con el tiempo, a medida que practicamos la observación, la calma y la aceptación, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. Ya no vemos los hechos como enemigos, sino como parte del tejido de la existencia. Comprendemos que la vida no está contra nosotros, sino que simplemente es. Ese descubrimiento marca el comienzo de una libertad que no depende de las circunstancias, porque surge de la reconciliación con la realidad. Y esa reconciliación no se alcanza de golpe, sino poco a poco.
con cada respiración consciente, con cada instante en que decidimos dejar de luchar contra lo que es. Cuando finalmente aceptamos lo que es, descubrimos una paz que no sabíamos que existía. Es una paz silenciosa, que no depende del ruido o del silencio externo, ni de la presencia o ausencia de problemas. Es una paz que nace del entendimiento profundo de que la vida no necesita ser diferente para ser perfecta. La mente siempre había creído que la perfección consistía en eliminar el error, el dolor, la imperfección. Pero la perfección verdadera desde la mirada del Buda consiste en abrazarlo todo, lo bueno y lo malo, la alegría y la tristeza, el nacimiento y la muerte. Esa totalidad es lo que hace que la existencia sea completa, y cuando dejas de dividir la vida entre lo que quieres y lo que no, entre lo aceptable y lo inaceptable, alcanzas la unidad interior. El sufrimiento persiste mientras exista división. Mientras creas que hay algo fuera de ti que debería ser distinto, estás atrapado en la dualidad. Pero cuando ves que todo lo que ocurre, ocurre dentro del campo de tu conciencia, la frontera entre tú y el mundo se disuelve. Ya no hay un yo que sufre y un mundo que causa sufrimiento. Hay solo la experiencia presente, cambiante, viva. En ese reconocimiento, el sufrimiento pierde su sustancia. Lo que antes te hería ahora se convierte en energía que fluye porque no la estás resistiendo. Esta comprensión no es teórica, se siente en el cuerpo, en la respiración, en la manera en que respondes a los acontecimientos. Un insulto, un rechazo, una pérdida, ya no despiertan la vieja reacción de defensa. En lugar de cerrar el corazón, lo mantienes abierto. En lugar de querer tener razón, eliges comprender. En lugar de escapar, permaneces. Esa permanencia es la esencia de la práctica. El Buda enseñó que todo sufrimiento proviene del deseo y del apego, pero detrás de cada deseo hay una forma sutil de resistencia. Resistimos el presente porque queremos otra cosa. Decimos, esto no es suficiente, y así nos desconectamos del ahora. La aceptación corta la raíz del deseo al permitirnos estar completamente presentes con lo que hay. No significa renunciar a mejorar la vida, sino dejar de condicionar la felicidad al resultado. Puedes seguir caminando hacia tus metas, pero sin perder la paz por el camino. Puedes seguir soñando, pero sabiendo que el sueño no te pertenece, que la vida se encargará de materializarlo o transformarlo según su sabiduría. En esa actitud hay una inmensa libertad, porque el éxito o el fracaso dejan de definirte. Actúas, pero no te apegas. Das lo mejor de ti, pero no exiges recompensa. El que acepta no deja de moverse, simplemente se mueve sin conflicto interior. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que aceptar no es un estado final, sino un modo de vivir. No es una meta que se alcanza para siempre, sino una práctica que se renueva a cada instante. Cada nuevo día trae una oportunidad para aceptar algo, una emoción, una palabra, una situación inesperada. A veces aceptamos con facilidad y otras con dolor. Pero incluso en la dificultad, la práctica está viva. Cada vez que eliges no resistir, fortaleces tu comprensión. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, das un paso más hacia la libertad. La aceptación es como un músculo espiritual, se fortalece con el uso. Y cuando se vuelve natural, la vida entera cambia de textura. Ya no hay lucha, sino danza. Ya no hay miedo, sino confianza. Ya no hay culpa, sino comprensión. Aceptar no significa volverse indiferente ante la injusticia o el sufrimiento de los demás. Muy al contrario, quien acepta ve con más claridad el dolor del mundo, pero no lo carga como un peso insoportable. Actúa con sabiduría, sin odio ni desesperación. Cuando el corazón se libera de la resistencia, se vuelve más compasivo. Ya no busca enemigos, sino seres que sufren igual que él. Y en esa comprensión surge la acción correcta, que no nace del impulso,
sino de la sabiduría. El Buda lo llamó compasión en acción, actuar sin ego, servir sin esperar, ayudar sin controlar. Esa es la consecuencia natural de la aceptación. El amor